Hermanos, les voy a invitar por favor a que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Bien, dice así la palabra del Señor. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Alrededor del 1950, y a pesar de estar ya en una época con avances tecnológicos y en la era moderna, por así decirlo, entre los padres, sobre todo en el hemisferio norte, corría una terrible preocupación. Había una enfermedad que se propagaba todos los años, de niño en niño, cuyos resultados solían ser terribles. Esta enfermedad se llamaba polio y era una enfermedad causada por el poliovirus que se caracterizaba principalmente por afectar a niños menores de 5 años. Como resultado de esta infección, los niños solían, en el mejor de los casos, quedar con una parálisis general en su cuerpo en silla de ruedas por el resto de sus vidas. Los menos afortunados que ellos terminaban dependiendo de un pulmón de hierro, que era una máquina grande que equiparaba o aumentaba la presión atmosférica para que ellos pudieran respirar. Y muchos otros casos de los niños que eran contagiados simplemente llegaban a morir porque no había una cura a esta enfermedad, ni había aún una vacuna. Pero en este contexto aparece un científico estadounidense llamado Jonas Salk, quien por medio de la investigación y de su trabajo logró por fin encontrar una vacuna en el 1955. Este evento, hermanos, además de ser una noticia importante para los padres de la época, estuvo marcado por una entrevista en particular que le hicieron a este científico para un programa de televisión, porque era un gran avance tecnológico y en la medicina. Y en medio de la entrevista en la cual le preguntaban a él cómo había trabajado y qué pasaba con esta vacuna, le hicieron la siguiente pregunta. ¿Cómo o de qué forma va a estar patentada esta vacuna? Usted sabe que los descubrimientos científicos en general se patentan y eso genera una importante riqueza al descubridor o al generador de este procedimiento, ¿no? Y aquí lo interesante, porque este hombre, este científico, dijo, no hay patente. ¿Acaso se puede patentar el sol? Y esto obviamente dejó estupefacto a su entrevistador, ¿no? ¿Cómo en medio de una crisis de salud tan grande, con algo tan relevante, este hombre optó por dejar sin patente, es decir, por dar completa libertad al uso de esta vacuna, cuando podía haberse hecho rico? Esta historia, hermanos, no solo es inspiradora cuando la escuchamos y cuando podemos leer un poco más acerca de ello, sino que destaca un elemento importante. Y es que a la luz de algo tan valioso, tan relevante para el ser humano, como lo era en este caso el descubrimiento de esta vacuna, no había nada más que hacer sino entregarla de manera gratuita. Quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de experimentar de cerca o incluso en sus propios cuerpos una enfermedad tan terrible como el cáncer. Y pensamos a veces lo que significa costear terribles y caros procedimientos médicos por una aparente posibilidad de salvación. Muchas personas quedan endeudadas de por vida. Hay muchos otros que no tienen la posibilidad de pagar tratamientos y definitivamente hay muchos que aún con tratamiento llegan a morir. ¿Qué se relaciona? ¿Por qué le estoy hablando de esto si estamos hablando de esta parábola que les leí al inicio? Y
Esto está estrechamente relacionado con la parábola porque nos muestra que el reino del Señor es tan valioso y es tan grande y es tan maravilloso que no tiene otra respuesta ante el ser humano salvo ser puesto en alto y manifestado gratuitamente a todos los hombres por todas las épocas. La historia de este hombre nos muestra precisamente eso. Él se halla con algo de valor y su respuesta no es otra sino que entregarlo gratuitamente. Y esta pequeña parábola, según algunos autores, más bien una metáfora que una parábola, hay discrepancia quizás en eso, pero nos habla de eso, del valor del reino de los cielos. Y de manera particular nos va a estar hablando el día de hoy no solo de su valor, sino de cómo responden aquellos que han hallado este reino de cara a la gente que les rodea. Como les decía, este texto no ha estado exento de debates. Para algunos teólogos es simplemente una serie de dichos, para otros son metáforas, pero otros sostienen, y me inclino por esta posición, que esta es una parábola pequeña, pero es una parábola al fin y al cabo. Y para nuestro estudio el día de hoy la vamos a considerar efectivamente como una parábola. Ahora, es importante notar que esta parábola en el Evangelio de Marcos viene justo después de la parábola del sembrador y de la explicación que el Señor da de la parábola del sembrador. Jesús estaba enseñando que hay distintos tipos de tierras y aunque la semilla es gratuitamente y abundantemente esparcida por todos estos tipos de tierras, solo un tipo de tierra iba a dar frutos. ¿Se acuerdan ustedes que lo vimos? ¿Sí? Perfecto. Como vimos en esa parábola, entonces solo un tipo de tierra va a dar fruto, mientras que todo el resto de las tierras está puesto como una especie de antítesis, ¿cierto? Que marca cómo no hay fruto en esa tierra. Jesús ahora está hablando a los discípulos y Él les está diciendo estas palabras. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y aquí, para entender la parábola, hay que entender parte de lo que era el contexto de la época. Recuerden ustedes que la parábola era el uso o la manifestación de una ilustración a través de cosas de la vida cotidiana para manifestar una verdad espiritual, ¿cierto? Y quizás para nosotros escuchamos esto y no tiene mucho sentido porque usted va a su casa y aprieta un interruptor y la luz aparece, ¿cierto? Usted no tiene que preparar aceite, no tiene que mover la lámpara, seguramente no tiene un candelero en su casa. Pero es importante reconocer algunos aspectos para que lleguemos a la interpretación correcta. Y el primero de ellos es que las lámparas solían ser un bien escaso. No es como en nuestro tiempo que usted tiene ampolletas en cada habitación de su casa. Tiene afuera, tiene adentro, en el walk-in closet, en la cocina, en la habitación, en la escalera, en el pasillo, en el comedor. En aquel tiempo, las casas, aparte de ser más sencillas, en el estrato más común, que era el público de Jesús, que bordeaba la pobreza, había solamente una lámpara que se ponía en el lugar donde la gente solía convivir para que todos los que estuvieran en esa habitación recibieran luz por algún momento. Otro aspecto importante en términos de contexto es comentarles que la lámpara funcionaba usualmente con aceite de oliva. Y a pesar de que el aceite de oliva tenía otros usos, por ejemplo la cocina, era un bien escaso. No se derrochaba el aceite. Era caro en esa época. Y era caro por los usos que tenía y particularmente porque se usaba para iluminación. Por lo tanto, este aceite se cuidaba mucho y no era desperdiciado. Es decir, a diferencia de lo que quizás pasa en algunos hogares, no se dejaba la lámpara encendida toda la noche ni todo el día. Se prendía en momentos particulares, cuando era requerido y cuando la familia se juntaba a compartir. Y en tercer lugar, la lámpara se ponía en un lugar específico, ya que no había lámpara en todas las habitaciones. ¿Dónde era el lugar más lógico para poner la lámpara? En un lugar alto, ¿cierto? En un lugar
que alumbrara lo más que pudiera de todo el hogar. En ese lugar se ponía la lámpara. Eso es lo que se le llama candelero en algunas secciones, que a veces no era más que una repisa en un lugar alto para que todos tuvieran acceso a la luz. Ahora, comentándoles estos antecedentes, hermanos, y entendiendo lo que el Señor Jesús había dicho, ¿cuál es el propósito de la enseñanza de esta parábola? ¿Se le ocurre algo? ¿Más o menos? Aquella valiosa y maravillosa verdad manifestada como el mensaje del reino, lo que antes les había dicho que era regado, ¿cierto?, por este sembrador que tiraba la semilla. Esta maravillosa verdad manifestada como el mensaje del reino debía ser puesta en alta, debía ser anunciada, proclamada, valorizada de tal manera que alumbrara a todo hombre en todo lugar donde fuera pregonada. Ese es el propósito de la parábola. Jesús les está diciendo a sus discípulos que este mensaje del reino es tan valioso, es tan importante, es tan grande y tan digno que no hay otra posible solución de responder a él más que levantar este mensaje para que alumbre a todos los hombres de su época. Eso es lo que Jesús está transmitiendo por medio de la enseñanza de la parábola. Aunque Jesús vino proclamando, hermanos, el mensaje del reino, fíjense que para muchos este mensaje pareció estar un poco velado. De hecho, era parte del propósito de las parábolas que los que eran ciudadanos del reino, los que tenían oídos para oír, ¿cierto?, aquellos que oían la palabra y obedecían a la palabra, entendieran más, pero era también propósito de las parábolas entenebrecer el entendimiento de aquellos que tenían su corazón endurecido. ¿Se acuerda usted, no? Con todo esto, la época en la que Jesús estaba predicando ponía muchas limitantes. Cuando Jesús enseñaba, usualmente desde una barca o en la sinagoga, o cuando daba sus enseñanzas públicas, ¿cierto?, no estaba TVN o Canal 13 o alguno de los canales, ¿cierto?, con cámaras poniendo ahí para que este mensaje se escuchara en vivo en todos los lugares de la tierra conocidas. Este mensaje vino a un lugar particular, a una zona geográfica particular, y desde ahí debía expandirse. Pero eso significó que en parte de su tiempo el mensaje estuvo velado, no solo porque aquellos que tenían un corazón duro no podían entender, sino por las limitaciones propias de la dispersión del mensaje. ¿Me sigue hasta acá? Bien. Entonces, ¿por qué quiero manifestarles esto? Porque aunque este mensaje inicial del reino parecía estar un poco velado, iba a venir el tiempo en que este mensaje iba a ser anunciado masivamente, grandemente y hasta todos los rincones de la tierra. Eso es parte de la misión que Jesús le dejó a los discípulos. Y como aplicaciones tiene cosas importantes que decirnos a nosotros. Una de ellas es que la manifestación del reino, a pesar de las limitaciones geográficas, a pesar de las limitaciones de las personas que proclamaban este mensaje, y a pesar de las limitaciones externas de la oposición, de todas maneras se iba a manifestar. Era imposible, hermanos, que este mensaje tan grande y tan poderoso se quedara en silencio, apartado en un lugar de la tierra. A pesar de la necedad, de la torpeza y de las limitaciones de aquellos que pregonaban el evangelio, aún así este mensaje iba a ser expandido. Y me gustaría mencionarles quizás algunas muestras de cómo el enemigo intentó frenar el avance de la proclamación de este mensaje del reino. La primera muestra está en el Evangelio de Mateo, cuando tenemos este relato de cómo Herodes se levanta para mandar a matar a los niños. Y la Escritura dice así: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y a todos sus alrededores,
de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. En el tiempo en que vino Jesús y antes de que Él comenzara la proclamación pública de su ministerio, el diablo ya estaba articulando un plan para mandar a matar a todos los niños de esa época, pensando que con eso iba a callar no solo al Mesías, sino el mensaje que traía el Mesías. Pero lo que vemos nosotros en los relatos de la Biblia es que aún así el Señor advirtió a los padres de Jesús para que ellos se trasladaran del lugar. Y el ataque del enemigo no tuvo ningún efecto sobre la vida de Jesús y Él aún así creció y venció esa dificultad. Pero no fue la única. En Mateo 14, versículos 1 al 12 se nos dice lo siguiente: por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. ¿Se acuerdan que poquito antes de este relato, Juan el Bautista se había levantado a llamar en arrepentimiento a los habitantes de Jerusalén? Y él los llamaba al río y les decía que se arrepintieran de sus vidas y que se volvieran al Señor. Él vino a anunciar el camino del Señor. Y la respuesta del enemigo, ¿cuál fue? Llamar a este hombre y cortarle la cabeza. Pensaron que cortándole la cabeza a Juan el Bautista se iba a terminar esta propagación del mensaje y entonces este gobernante iba a tener chipe libre, no solo para estar con la mujer de su hermano, sino que además para aplacar este movimiento. Pero la historia nos vuelve a mostrar que a pesar de que Juan el Bautista murió, Jesús aún así se levantó y el mensaje siguió proclamándose. Y tenemos otra muestra más, que está en Juan 11 del versículo 38 en adelante. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadle ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron que lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que, desde ese día, ¿qué planearon? Planearon entre sí para matarle. Aun cuando Jesús había superado su infancia, ya había llegado a su edad adulta y había iniciado su ministerio y predicaba y enseñaba y anunciaba y hacía milagros, aún así el enemigo quería destruir su vida. ¿Y qué hizo? Incitó a los fariseos, a los judíos religiosos, para que tramaran un plan para destruir a Jesús. Aún así, el mensaje del reino siguió
proclamándose de los labios del Señor. Avanzamos en el tiempo y llegamos al momento en el que Jesús es muerto en la cruz y Él resucita y asciende a los cielos. Y el plan del enemigo sigue en marcha para acallar la voz del mensaje del reino. En Hechos 7, 54 en adelante se nos narra uno de los primeros martirios, sino el primero, que es el de Esteban, el diácono. Dice así la Escritura: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, ¿cierto? Él murió. Fíjense cómo la Escritura nos muestra que desde antes del nacimiento de Jesús, el enemigo ha incitado las mentes de los hombres corruptos y ha movido y ha presionado con el único fin de acallar el mensaje del reino. Pero la Biblia nos muestra que aún así, en medio de opresión, en medio de dificultad y aún en medio de mártires, el mensaje del reino no puede ser acallado. Yo partí diciéndoles esta historia biográfica de un hombre que ante una situación tan importante como el haber hallado esta cura a la enfermedad, no podía hacer otra cosa sino entregarla gratuitamente. De esta misma manera, la parábola nos muestra que el mensaje del reino no solo ha de ser propagado, sino que además no puede ser contenido. Es imposible que por su grandeza, por lo que declara, por lo que muestra, ese mensaje se mantenga en tinieblas. Ha de ser propagado y ha de traer luz en todo lugar donde es predicado este mensaje, el Evangelio de Jesucristo, el mensaje del reino. ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Esto tiene algo importante que mostrarnos, hermanos. Y es que por más que se levante oposición, o por más que en distintas épocas la iglesia sea perseguida y el mensaje trate de ser acallado, jamás se podrá contener. Hermanos, la luz del Evangelio no se puede acallar, siempre va a terminar levantándose. Si vemos en la historia, tenemos que después de estos primeros hechos vino una persecución terrible a los cristianos por mano de Nerón. Y aún así, aunque sus cuerpos eran puestos en cruces y eran quemados en las calles de Roma, y aunque eran martirizados y perseguidos, aún así, más se fortalecía la iglesia y más se propagaba el mensaje del Evangelio. Después del edicto de Tesalónica, donde el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio, y entonces los cargos eclesiásticos pasaron a corromperse por hombres que no eran genuinamente cristianos, sino que adoraban el poder, aún así la iglesia no pudo ser acallada. Avanzamos más adelante en la historia y tenemos relatos como el de John Hus o Martín Lutero, que se levantaron de nuevo a predicar el mensaje del Evangelio, a traer luz sobre su generación, y aunque hubo persecución y hubo oposición, no pudieron ser acallados. Luego de ellos se levantaron otros reformadores como John Knox o Juan Calvino u otros que vinieron y tampoco pudieron ser acallados. La iglesia siguió propagándose. Y en tiempos no tan lejanos tuvimos hermanos predicando en lugares como la ex Unión Soviética, la cortina de hierro, donde eran perseguidos, torturados, maniatados, asesinados, privados de libertad. Y aún así, y con todo eso, ¿qué cree usted que pasó? El Evangelio siguió creciendo en esos lugares. Tenemos persecución hoy día en países como la India, China, en Corea del Norte, Nigeria, en países de África,
Hay distintos lugares donde hoy día hay oposición al mensaje del Evangelio. Y los hermanos nuestros en distintos lugares son perseguidos y martirizados. Pero ¿sabe qué? A pesar de que ellos pagan con sus vidas, aún así, el mensaje del Evangelio sigue creciendo con potencia. China es uno de los países donde más se persigue al cristianismo. Y es el país que tiene mayor cantidad de cristianos en todo el mundo entero. La iglesia no solo se fortalece en la oposición, sino que este mensaje nos muestra, hermanos, que este glorioso evangelio jamás podrá ser acallado. Esa es una noticia maravillosa, hermanos. A lo largo de la historia, el enemigo siempre ha tratado de que esta luz que vino a brillar de la mano de Jesús sea puesta debajo de una mesa, que no alumbre, que no traiga claridad sobre los hombres. Es parte de lo que hoy día la ideología de turno está tratando de hacer, ¿o no? ¿No sacaron la Biblia de los colegios hace décadas ya atrás? ¿No presionan cada vez más para que el evangelio no se predique? ¿Para que Dios no tenga nada que ver con el gobierno civil? Esa es una forma de tratar de acallar esta luz, hermanos. Pero hay una buena noticia y un desafío para nosotros. El desafío es que debemos tomar la posta en predicar este mensaje glorioso, y la buena noticia es que a pesar de nuestras falencias o a pesar de la ideología de turno, de todas las presiones, jamás se va a callar. Hay un concepto en teología que se llama la missio Dei, y este concepto en teología nos muestra que Dios está en misión y nos hace ver que más allá de los esfuerzos que iglesias débiles como nosotros o que hombres pecadores y débiles como nosotros podamos hacer, Dios está en misión. Y mientras Él esté en misión, jamás va a faltar la palabra predicada y el lugar donde haya verdaderos cristianos. Él está en misión. La venida de Jesús al mundo, hermanos, nos muestra algo maravilloso. No solo el cumplimiento de las profecías que antes habían dicho, sino que nos muestra y nos da el ejemplo y el modelo del primero y el más grande y maravilloso misionero de todos los tiempos. ¿Saben quién fue él? Jesús. Él vino a una tierra ajena, a un lugar extraño, a costumbres diferentes, y dejó su santidad y abandonó la gloria para venir a misionar en esta tierra y propagar el mensaje del reino. Marcos 1:14 nos dice que cuando comenzó Jesús su ministerio, Él dijo: el tiempo se ha cumplido, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces arrepentíos y creed en el evangelio. Él inauguró el reino de Dios. Y en su vida siguió proclamando ese mensaje del reino mientras preparaba a sus discípulos para que ellos siguieran después de él. Ahora, hermanos, esta parábola deja un desafío también, porque no solo nos está mostrando que esta luz debe ser puesta en alto, Dios se encarga de ponerla en alto, sino que además debiéramos responder la pregunta: ¿quién va a poner esta luz en alto? Esa es la pregunta lógica. Si esta luz, esta lámpara debe ser levantada, merece ser levantada, es digna de ser levantada delante de los hombres, la pregunta es: ¿a quién le corresponde hacerlo? ¿A quién cree usted que le corresponde hacerlo? ¿A quién? A la iglesia. Es la iglesia la que tiene la misión de levantar esta luz. No hay otro ente, no hay nadie más. No va a venir el mundo a enseñar el evangelio. No va a venir una revelación especial sobre los hombres del mundo para que de la nada ellos comiencen a tomar los valores del cristianismo o a predicar el evangelio del arrepentimiento. Fíjense en lo que dice el apóstol Juan respecto a Jesús. Juan capítulo 3. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz
y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, ¿qué hace él? Viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Uno de los motivos por los cuales Jesús fue tan odiado por los religiosos de su tiempo es que Él venía precisamente como esta luz a alumbrar las acciones de los hombres. Él venía a poner a la vista lo que estaba siendo hecho en lo secreto. Y eso, hermanos míos, ¿sabe qué significa? Eso trae vergüenza para aquellos que obran en lo oculto. Aquellos que hemos pecado en algún momento y pecamos todos los días. ¿No nos avergüenza acaso exponer nuestros pecados delante de otros? Pero la luz del Evangelio viene precisamente para eso. No viene para que usted oculte sus pecados regalones. La luz del Evangelio de Jesús viene a mostrar la podredumbre que hay en el hombre. Viene a mostrar la miseria, viene a mostrar el corazón pecaminoso, el orgullo, el egoísmo, la altivez, la soberbia. Porque si no son traídos a la luz, no hay forma en que puedan ser perdonados. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso este mundo odia el mensaje del Evangelio. Lo odia con todo su corazón. Porque no quieren que sean puestas a la vista sus obras malvadas. La degeneración, la perversión que hay. No sé si vieron la otra vez en las noticias uno de estos promotores famosos que promueven la igualdad y los derechos de los homosexuales y todo lo que hay, que al final el tipo era un degenerado. Y le encontraron en su computador fotos de niños desnudos. Eso es lo que hace el mundo, es hipócrita. No quiere traer luz sobre ello porque sabe que lo que el Evangelio muestra es la verdad. Por eso las presiones de este siglo, hermanos. Y esas presiones no van a cesar en los años que vienen. Y aunque puedan de alguna manera providencialmente verse disminuidas, no va a ser sino hasta el día del juicio en que todo ese sistema va a ser sacado de raíz. Antes de eso, como aprendimos en un par de parábolas atrás, hemos de convivir con los hijos del maligno, ¿no? ¿Sí o no? Pero hay una misión, les decía yo. Hay una proclamación que está en nuestras manos. Debemos proclamar el mensaje del reino. Los apóstoles, los oyentes primarios, ellos tuvieron la primera responsabilidad al oír de Jesús esta parábola y al ser comandados por el Señor. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 13 al 20. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndose ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más para que no hablen más a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estaban haciendo con ellos? Estaban tratando de acallar. ¿Qué estaban tratando de acallar? El mensaje del reino, el evangelio. Mas respondiendo Pedro y Juan, esto pasó después de que Jesús resucitó, de que estuvieron en Pentecostés. Mas respondiendo Pedro y Juan, le dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto, hermanos míos, nos muestra de nuevo una característica de los hijos del reino. Y es que los hijos del reino no pueden callar, no pueden retener para sí la verdad del evangelio. Un verdadero cristiano va a ser un propagador del evangelio del reino. No hay un cristiano verdadero que se guarde para sí el mensaje del reino, no hay. Aquel que se ha encontrado con esta gloria tan grande,
y ha visto al Señor, no puede callar sus labios. Es imposible que retenga. Así como este hombre halló esta cura y dijo, no hay otro motivo más grande que entregarlo libremente, aquel que ha conocido al Señor no puede sino predicar el evangelio del reino. Y eso nos habla del tipo de gente que compone el reino de Dios. Aquellos que han sido verdaderamente convertidos. El Señor dijo en Mateo 28, cuando comandó a sus discípulos, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mensaje maravilloso, ¿no? Y muchas veces lo usamos para decir, ¿sabes qué? Jesús va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí, perfecto. Él es fiel y Él va a estar contigo. Pero hay algo importante. Hay una cláusula bajo la cual Jesús dice esto. Jesús dijo, yo voy a estar contigo todos los días. ¿Pero a quién se lo dijo? Al cristiano ninja. Ese que está en la casa y nadie sabe que es cristiano. No saben los vecinos, no saben en su trabajo, no lo saben ni sus hijos a veces que es cristiano. Ese ninja, no. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes, a aquellos que están en misión. Aquellos que han de salir a propagar el evangelio. Aquellos que cuando van a trabajar abren su boca y hablan de Jesús. Aquellos que en su hogar testifican de Cristo. Aquellos que no pueden retener el mensaje. A ellos Jesús les dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. A ellos. Por lo tanto, esto debiera llevarnos a mirar, hermanos, cómo estamos viviendo en algún sentido el evangelio. ¿Hay acaso una carga en nuestros corazones por predicar el evangelio? ¿O descansamos en la labor eclesiástica? Los ministros llamados, ellos anuncian el evangelio. Yo vengo acá y pongo las lucas, ¿cierto? Para que ellos se muevan. ¿Esa es nuestra mirada? El apóstol Pablo, el mismo que estaba testificando la muerte de Esteban antes de encontrarse con Jesús. Posterior a este encuentro con el Señor, él escribe lo siguiente. Porque si que predico el evangelio, 1 Corintios 9, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Pablo sabía y él dijo, predicar el evangelio me es, la Reina Valera para los que son más antiguos como yo, dice, me es impuesta necesidad. Es un deber, es no solo un privilegio, no solo algo que se me manda, sino que predicar el evangelio, hermanos, es obra, es fruto de todo verdadero creyente. Somos impulsados por Dios. Él dentro de nosotros nos mueve, nos motiva a anunciar el evangelio del reino. Lo que nos debe llevar a cuestionarnos, ¿qué evangelio estamos viviendo hoy día? Hermanos, ¿se ha encontrado usted con ese glorioso mensaje? ¿Ha visto usted esta maravillosa lámpara que tiene la capacidad de alumbrar todo lo que hay en torno a ella? ¿La ha visto? Porque si la ha visto no hay otra explicación, no hay otro resultado más que aquellos que la han mirado, entonces la levanten en alto para anunciar el mensaje de Jesús. Nuestra labor como iglesia en primera instancia, hermanos, es predicar el santo evangelio de Jesús. Es ser fieles al mensaje de Dios. Es mostrar el reino. Es apuntar a la persona de Jesús. Porque Él trae luz sobre la vida de los hombres. ¿No ha traído luz sobre nuestras propias vidas? ¿O no?
Nos ha mostrado Él la miseria de nuestra condición espiritual y al mismo tiempo que la ha mostrado, ha traído también la sanidad espiritual a nuestra alma. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que el Señor no solo nos muestra nuestros pecados, sino que además sana el pecado en nosotros y transforma nuestro corazón y cambia las motivaciones internas que hay en nosotros. Por eso un verdadero cristiano no puede callar el Evangelio. ¿Cómo hemos de retener tan grande noticia? ¿Cómo si hay tanto sufrimiento en medio nuestro? Usted prende las noticias y va a haber gente sufriendo. ¿No lo vemos en nuestros barrios? ¿No vemos hoy día una epidemia de depresión, de angustia en nuestros jóvenes? ¿No lo vemos en ellos, de verdad? ¿No vemos toda la necesidad de consuelo que hay alrededor nuestro? ¿La necesidad de hallar propósito? ¿O queremos que nuestros hijos sean educados por el reggaetón? ¿Esos queremos que sean sus valores? ¿Que nuestras hijas el día de mañana busquen la aprobación de hombres que las miren? ¿Eso queremos? ¿O que nuestros hombres tengan ese modelo del macho recio que no llora, que no abre su corazón, que es duro, que es tosco? ¿Ese es el modelo? Porque si nosotros no predicamos el Evangelio, entonces el mundo se va a encargar de enseñarle a nuestros hijos ese mensaje. Estamos en una lucha, hermanos. Jesús afirma esta responsabilidad para sus oyentes diciéndoles, también les decía, cuidados de lo que oís. Con la medida que midáis se os medirá y más aún se os dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto antes? ¿Realmente has prestado atención al mensaje del reino? Porque si has prestado atención y eres entonces de estos que son capaces de oír, entonces demanda de aquellos que oyen que pongan por obra lo que están oyendo, ¿o no? A eso se refiere Jesús cuando dice el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo les decía, bueno, en general tenemos oídos para oír, ¿o no? Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a eso, a que el que entiende, ejecute, obedezca, sea diligente, haga lo que Dios demanda. Ese es verdaderamente el que ha oído el mensaje. Y el Señor está diciendo en esta sección que aquellos que obedezcan, entonces van a ser de alguna manera recompensados por el Señor. Él va a añadir más. Si has oído el mensaje del reino y sabes, me estoy adelantando a otras parábolas, si has oído el mensaje del reino y sabes que el reino opera en misericordia, entonces, ¿qué se demanda de ti? Misericordia. Y mientras más misericordia practiques, más misericordia va a venir sobre tu vida. Pero si eres duro en tu corazón y no hay misericordia porque no entiendes el mensaje del reino y eres duro en criticar y en juzgar, ¿qué va a venir sobre tu vida? La crítica y el juicio y la condenación al final. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque al que tiene más se le va a dar, pero al que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar. Él va a traer justicia. Y demanda de nosotros entonces que mientras propagamos este mensaje, que mientras levantamos esta lámpara y anunciamos, vivamos los valores del reino. Usted podría decirme, pastor, pero no lo hemos visto ahora. ¿Sí? Tiene algo de razón. No lo hemos visto todavía en plenitud y los vamos a ver a través de las parábolas que vienen. Vamos a ver los valores del reino. Pero aún así, si usted lleva años de cristiano, le han predicado, estoy seguro, más de una vez, cómo el reino se vive, ¿o no? Juan 13 lo estudiamos hace poco, partiendo el Señor, dijo que habiendo amado a los discípulos, los amó hasta el fin, y sentándose delante de ellos, los puso en una silla, se puso de rodillas, tomó un ladrillo, ¿cierto? Un lavatorio, tomó una toalla y le lavó los pies. Y les dijo, ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes lo hagan entre ustedes. Ese es un valor del reino. Ese es un valor del reino. No somos mayor que nuestro Señor. Y si no somos mayores, nos queda imitar, ¿o no? Por lo tanto, debiéramos vivir en amor unos con otros. Y en la medida que lo somos, hermanos, también lo hemos de recibir. Tenemos que cuidarnos de la forma en que vivimos, porque nos fuimos puestos como jueces sobre la iglesia. ¿Tenemos que juzgar los asuntos de la iglesia? Sí.
deben ser juzgados, deben ser discernidos, debemos ser corregidos como iglesia y muchas veces disciplinados por nuestra conducta. Pero no somos jueces nosotros para condenar a alguien. Quien condena es el Señor. Él al final de los días. Por lo tanto, moldea nuestra forma de actuar. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo nos anuncia de alguna manera los tiempos que vivimos y nos manda a tener cuidado. Según de Timoteo capítulo 4 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo ya venía anunciando lo que iba a pasar en este tiempo. ¿Y no tenemos hoy día acaso todo ese tipo de predicadores? ¿No ha escuchado usted acaso? Traiga las llaves de su auto y Dios le va a entregar uno más grande. ¡Venga a poner las llaves! Hay una frase que se le atribuye a Charles Spurgeon, aunque no sabemos realmente si él lo dijo, pero esta frase dice así: llegará un tiempo en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Y esa es una realidad de la que debemos cuidarnos. Estamos puestos para levantar el mensaje del evangelio, para que la gente no nos mire a nosotros, sino que mire a Jesús. La salvación está en Él. Usted no va a hallar salvación en mí, no va a hallar salvación en su hermano. Usted va a hallar salvación solo y exclusivamente cuando mire a Jesús. Pero es su deber, como parte de la iglesia, preocuparse, instruirse y prepararse para que desde este punto se predique el evangelio y no entretenimiento. Porque predicamos el mensaje del evangelio a las ovejas, rogando que las cabras se puedan convertir, no para entretener un ganado ajeno. ¿Sí? Y esto refleja entonces, hermanos, el tenor de los tiempos que vivimos. Y pone con mayor evidencia de manifiesto el deber que todo cristiano tiene y la responsabilidad que todo cristiano tiene de predicar el evangelio glorioso. Yo sé que para algunos este tiempo que les voy a mencionar pasó hace rato, hace mucho, mucho rato. No quiero mirar a nadie, lo voy a hacer así. Para algunos pasó hace rato. Pero cuando fueron jóvenes y conquistaron a la que hoy día es su esposa, dicho en buen chileno, ¿no se cachiporreaba de ella o no? ¿No iba donde su amigo y les decía, esta es mi esposa? ¿No lo hacía así? Cuando hay algo que amamos, cuando hemos llegado a descubrir algo grande, algo que bendice nuestras vidas, nosotros lo mostramos, ¿o no? Mire usted las personas, pues cuando tienen el auto nuevo, no lo pone en la acera, lo pone en la mitad de la calle y lo lava. Y está todo el día lavando para que toda la gente mire, tiene un auto nuevo. Hermanos, si el evangelio es valioso para nosotros, si este mensaje del reino verdaderamente llegó a nosotros, entonces muéstrelo, anúncielo, proclámelo, levántelo, exalte a Jesús en su vida. No solo con su testimonio, sino que abra su boca, viva una vida diligente, conforme, coherente a lo que el evangelio provoca. Y una de esas cosas es el gozo, ¿no? La esperanza, el amar a los demás, el dejar el juicio e ir a ayudar a los demás. Son cosas que el evangelio provoca. Y los hijos del reino son aquellos encargados de proclamar esta maravillosa verdad. Los hijos del reino han recibido entonces un mensaje glorioso. Son la buena tierra en la cual la semilla del reino está dando un fruto abundante. Y esto implica también que han de ser fieles al llamado de proclamar el evangelio de Dios.
de proclamar el reino. Hermano, yo quisiera que usted atesorara en su corazón que la iglesia no está solo conformada por algunos que hacen algunas cosas. Todo cristiano es llamado a servir al Señor. Todo creyente es llamado a predicar el evangelio. Todo creyente verdadero tiene la responsabilidad de operar en su iglesia local para que el evangelio del reino se expanda. Porque no queremos hacer que Cristo Eterno Redentor sea una mega iglesia gigante. Queremos que la gente conozca al mismo Señor que ha salvado nuestras vidas y que con misericordia y gracia nos soporta todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro Señor. Amén.